Trabajamos ya hace algunos años en el Hospital de Seguridad de Camaná. Hemos tenido la oportunidad de realmente no solamente aplicar el método, sino hacer una evaluación integral del paciente. La idea no solamente es la aplicación del láser, que es importantísimo, sino valorar el estado mental del paciente, el estado afectivo del paciente, el aspecto físico y por qué no el aspecto social también, que involucra ese tipo de problemas, ¿no? Entonces la idea en lo que es la terapia es que el paciente primero sea consciente del problema. O sea, yo soy adicto al tabaco, número uno. Entonces yo quiero cambiar. Por supuesto que hay una sensibilización previa, conversamos con el paciente, valoramos el estado físico en ese momento del paciente y iniciamos la terapia, que son 4 sesiones. La mayoría de pacientes, la verdad que un porcentaje elevadísimo, la bibliografía internacional refiere 70% de efectividad, pero cuando se evalúa también el aspecto afectivo del paciente y el aspecto social, el porcentaje puede llegar a ser un 90% de efectividad. O sea, realmente es elevado, ¿no? Ahora, ¿cuándo llega normalmente un paciente a pedirle ayuda a usted? ¿Cuando ya es una persona mayor, o es un joven que está fumando una cajetilla, o porque algún médico le ha diagnosticado algo grave? ¿Cuál es el perfil del paciente que llega? La mayoría de veces es un paciente varón de edad media al que ya las consecuencias del tabaco ya se han visto, se han sido valoradas. ¿Por qué? Por problemas cardíacos, hipertensión, sobrepeso, la triada que es casi mortal, por llamarlo así, que es el síndrome metabólico, ¿no? Es un paciente que está con sobrepeso, un paciente que ya es diabético, es un paciente que tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, y si a eso le aumentamos el tabaco, realmente como el tabaco es un factor de riesgo modificable, pues ahí es cuando están con el susto ya, y cuando algunos de ellos han tenido eventos cardíacos. Muchas veces no van los más jóvenes, que son el porcentaje que más fuma, ¿no? Sí. Eso es lo que me extrañaba, doctora. Es una pregunta que no sé si alguien se la ha hecho. Usted es geriatra. Sí. Y geriatra y se ha dedicado, o sea, ve pues el tema de salud en las personas adultos mayores. Sí. ¿Cómo así llega a esta aplicación de láser? Sí. En el tabaco, ¿no? Sí, nosotros empezamos con lo que es el trabajo en láser, un poco iniciándonos por el dolor. El láser es un tratamiento para el dolor. Entonces, y el dolor es un síntoma muy frecuente en los adultos mayores, pero también los hay, y hemos tenido pacientes que ya vienen con todas las secuelas de las enfermedades que han tenido, y sobre todo, por ejemplo, este factor de riesgo no modificable, la hipertensión, o sea, un factor de riesgo modificable, y que muchas veces cuando cuando nosotros lo vemos, pues ya han sido amputados o ya son pacientes demenciados. Entonces la idea es que cuando yo llegue a viejo, yo digo, bueno, yo cómo quiero llegar. Así es. O sea, si yo puedo modificar mi estilo de vida, pues hay que trabajarlo a tiempo, ¿no? Entonces un poco para eso, ¿no? Mejorar calidad de vida. No importa el tiempo, no importan los años, siempre se puede mejorar. Porque ese es un pensamiento de una persona mayor, ¿no? Bueno, total, ya estoy tan viejo, ¿para qué voy a dejarlo, no? ¿El dejar de fumar beneficia el mismo día que se deja de fumar, o es cierto que tienen que pasar 2 años para sentir? No, en realidad uno va sintiendo, por supuesto, esto de acá es una droga. Entonces la droga como tal va a tener síndrome de abstinencia. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace el láser es disminuir la ansiedad, la compulsión, o sea, el hecho de que agarro un cigarro y otro. Entonces ahí trabaja el láser. Inicialmente, como le digo, son 4 sesiones. La segunda, tercera sesión, el primer día nos quiere matar, pero para eso hay el método para poder que el paciente disminuya la ansiedad. Pero la verdad son 4 días. Segundo, tercer día, dicen, o sea, ¿qué me han hecho? Pero ¿por qué le quieren matar el primer día? ¿Le quieren agarrar el láser y dispararle a usted? Sí, porque me dicen, doctora, o sea, primero que mucho es la incredulidad, ¿no? Después es la decisión del paciente. O sea, si viene un familiar con mi paciente, le digo, si viene por
por dejar de fumar, porque el familiar le dijo, mire, no es el momento. O sea, por motivación externa no... No, porque el paciente no es consciente del problema. O sea, yo para querer dejar una droga primero tengo que ser consciente de que tengo este problema. Entonces, la compulsión y la ansiedad disminuye muchísimo por el láser. De otra forma, pues sería difícil poder controlar este problema. Entonces, los beneficios se ven rápidamente porque el paciente, el tabaco produce mucho cansancio. Seguro. Aumenta más la ansiedad, es un círculo vicioso. Entonces, disminuyendo esto, o sea, la compulsión por el cigarro, la misma ingesta del tabaco, pues el paciente se siente mejor controlando la hipertensión, controlando el ejercicio, ¿no? Va a tener mejor rendimiento. La capacidad físico. También de respiratoria, ¿no? Así es, menos cantidad de depresiones. O sea, el tabaco no solamente es el hecho de, como conversamos, no es solo es el cáncer de boca, el cáncer de pulmón, es también el problema cardiovascular, y eso significa enfermedades cerebrales, vasculares isquémicas, sobre todo isquémicas o hemorrágicas, demencias, secuelas, y las secuelas, ¿no? O sea, si yo tengo una enfermedad cardiovascular y me muero, bueno, me morí. Pero si quedo con secuelas, no solamente yo soy una carga para mí mismo, para mi familia, son costos adicionales y es una carga para la sociedad. Ahora, ¿qué tan cierto es que las personas que dejan de fumar engordan porque empiezan a comer más? Muchas de las personas tienen personalidades adictivas. O sea, si yo no soy adicta al tabaco, pues me convierto ya en la compulsión para comer, ¿no? Tengo la compulsión para comer o para otra cosa. Entonces, hay estudios que refieren que sí, que suben de 1 a 2 kilos. Pero no es más tampoco, pero para esto se sigue un régimen. Ya dejaste de fumar, bueno, ahora también tienes que aprender a alimentarte, ¿no? O sea, hay una frase que mi papá, que también es médico, me dice, hay que alimentar el cuerpo y no la boca. O sea, no hay que darle gusto a la boca, sino al cuerpo, que es saludable, ¿no? Entonces, requiere no solamente que aplico el láser, sino es una evaluación continua, ¿no? Ahora, al margen de si se engorda 1 kilo o 2 kilos, ¿hay cierta comida que te provoca más fumar? Sí, en realidad lo que pasa es que hacemos asociaciones. Yo asocio fumar, por ejemplo, con un cafecito, asocio con la Coca-Cola, asocio incluso hay personas o con licor, ¿no? O sea, hay gente que fuma cuando toma y si no toma, no fuma. O ciertos hábitos, ¿no? Paciente que dice, si no voy al baño, si tengo que fumar, pero bueno. O cuando uno se le acerca un examen, por ejemplo, ¿no? Un examen en la universidad, o por los nervios, como se dice, ¿no? Para quitarle los nervios al asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, las pastas, las harinas, las grasas, ¿provoca fumar más que si terminas una ensalada? No he leído al respecto, pero se puede, podríamos dilucidar que la comida ligera, que tienes una mejor digestión, ¿no? Pero de otra forma no necesariamente por el cigarro. Voy a exigirle ahora su papel de docente para que me explique cómo funciona esta técnica láser. Ya estoy en su consultorio, estoy motivado para dejar de fumar, voy solo, no voy con alguien que me está obligando. ¿Ya se despidió del último cigarro? Ya me fumé el último cigarro allá afuera del Hospital de la Solidaridad y entro con mucho valor, le toco la puerta y digo, doctora, quiero dejar de fumar, ayúdeme por favor. ¿Cómo es esta técnica? Les digo que el láser es un haz de luz, hay varios tipos de láser, este de acá es uno de baja potencia, que significa que no produce, no va a emitir calor ni color. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay determinadas terminaciones nerviosas. En todo el organismo tenemos terminaciones nerviosas, pero en unos, pues, son más específicos para este tipo de problemas. Hablamos de láser, muchas veces lo asociamos con láser acupuntura porque es así. En los puntos de acupuntura, en los puntos de terminaciones nerviosas es que se aplica el láser. Por ejemplo, en el oído. Por ejemplo, en el oído. Hay puntos, ¿por qué? Porque ahí hay nervios
que van directamente a centros neurológicos. Llamamos hipotálamo, llamamos la amígdala. La amígdala en el cerebro es un lugar donde se controlan las compulsiones. Entonces, usted estimula estos centros nerviosos. Las terminaciones. ¿Ya? Entonces, no produce dolor, O sea, lo único que se hace es limpiar con alcohol y... O sea, podría ser en la oreja... Y son en la oreja. Uno de los puntos son en las orejas, es en el cuero cabelludo, es en las manos. Entonces, a través de esa transmisión eléctrica, energética, es que va a disminuir la compulsión y lo que pasa es que nosotros todos tenemos naturalmente sustancias como se llaman endorfinas. Las endorfinas nos trasladan tranquilidad, nos disminuyen la ansiedad, entonces estimula también, es un doble negativo. La endorfina es un neurotransmisor que sobre todo se utiliza para las señales de dolor, ¿no es cierto? Así es un mecanismo, una reacción normal, ¿no es cierto? Pero y las endorfinas, por ejemplo, también son producidas y las dopaminas cuando las personas hacen ejercicios físicos, por eso se recomienda tanto hacer deporte para alejarte del tema de las drogas, ¿no? Entonces, este láser produce cantidades suficientes de endorfinas, dopaminas. Claro, son dos mecanismos. Uno, un mecanismo inhibitorio de la compulsión, y el otro es la sensación de bienestar que va a ser producido por la estimulación de las endorfinas. Que se supone que es lo que hace el tabaco, ¿no? Se supone que cuando yo estoy ansiosa, al fumar se estimula estos centros y botaría esta cantidad de... Pero aquí se hace un círculo vicioso, ¿no? Porque Así es cierto, porque también va aumentando la ansiedad. Porque no es natural, Así es. Porque no es natural, ¿no? Y aumenta más ansiedad y fumo más pero además te está afectando órganos, ¿no? Todo el organismo. Entonces, en la primera sesión usted me aplica 40 minutos de láser, que no duele. No duele. Usualmente nosotros identificamos el láser con estas películas de la Guerra de la Galaxia. No, es otro tipo de láser. Es otro tipo de láser. Tampoco es el láser que hace peeling, ¿no? Es otro tipo de láser. O sea, aquí no, acá no, este es otro tipo de láser. Es un que va a producir, lo que pasa es que se va manejando con diferentes frecuencias y intensidades. Entonces, lo que va a hacer es se estimula estos puntos, no hay dolor, no hay color, la verdad que lo que sí se va a producir el primer día y el segundo día probablemente un poquito más de sueño. No una narcolepsia, o sea, no es que me muera de sueño, pero sí, se incrementa el sueño y mejora el sueño. Entonces eso ayuda también para la ansiedad del paciente. Y por lo demás, no hay molestias, o sea, lo pedimos sí que lo tomen Coca-Cola, que lo tomen café, unos 15 días, ¿no? Ahora, esa es la primera sesión. ¿A los cuántos días sería? Al día siguiente. Son 4 días. 4 días seguidos. ¿Y qué personas no podrían calificar para este tipo de tratamiento? Mujeres gestantes. Ya. Pacientes que estarían fumando, ¿no? Sí, no se puede. Aquí está contraindicado, ¿no? En pacientes que tengan marcapaso. Ya. En pacientes que tengan tumoraciones en los lugares de la aplicación. Pero podría ser en otros lugares. Que esté controlado. Ya. O sea, si yo tengo un paciente con una neoplasia que está controlada, podría ser, hay que sopesar riesgo-beneficio. Y quiere decir que para hacer este tipo de tratamiento habría que hacer un examen general, porque yo puedo ir pensando que lo único que tengo es que estoy fumando en exceso y no sé que tengo... Claro, para eso es la evaluación médica. Por eso que examinamos, buscamos ganglios, buscamos si hay lesiones, o sea, no es solamente de ir y aplicar, no, requiere una evaluación médica. Sí. Me interesa el tema de la mujer embarazada. Aplicarle, por ejemplo, el láser a una mujer embarazada es más peligroso que esta mujer que está embarazada siga fumando. Lo que pasa es que definitivamente hay alteración, definitivamente hay alteración del tabaco por al feto, eso es algo definitivo, ¿no? Va a haber disminución de la oxigenación, también el feto disminuido, pero lo que pasa es que el láser en gestación, como produce... una liberación de analgésicos. No solamente de liberación, sino que también va a producir
en las cantidades que se aplica, va a producir una estimulación en la producción celular, entonces podría haber alteración con el feto. Entonces está contraindicado, eso, o sea, y ningún tipo de láser, porque el láser también se aplica en lo que es terapia de dolor. Entonces, igual no. Para las mujeres que están dando de lactar, Bueno, ahí no habría No. ningún problema. niños, El láser se aplica en niños para el dolor. No hay estudios de, bueno, en realidad la mayoría se inicia el tabaquismo a los 15. sí, a los 17 años, ¿no? Varones sobre todo, ¿no? Creo que después se equipara, lamentablemente. Siempre con mayor tendencia a los varones. O sea, un adolescente puede ser Sí, tratado con sí, láser sí. sin problemas. ¿Y esto podría servir, por ejemplo, para las personas que consumen marihuana y quisieran dejar de fumar marihuana o solamente con tabaco? En la bibliografía lo menciona como no categórico, pero en realidad nosotros es también, el problema es que el hecho del paciente que fuma tabaco y fuma también, o sea, puede también fumar marihuana, no hay una contraindicación, o sea, igual es el consumo, ¿no? O pasta de básica, hecho, ¿no? Y de hecho hemos tenido pacientes en los que en realidad se les ha aplicado y bueno, la verdad que ha habido una mejoría sustancial y hay gente que lo ha dejado, ¿no? Ahora, esta aplicación que son 4 días seguidos y más o menos por 40 minutos, Sí, ¿no? o sea, cuando hablamos de tabaco son 4 días. Cuando hablamos ya de marihuana, como hay mayor dependencia, Seguro. son más días. Son Ya. 8, o sea, en 8 sesiones, en 8 días esto va a pasar. Ahora, el acompañamiento que hacen, que me imagino es toda una explicación del daño, de las consecuencias, o en qué consiste el acompañamiento, porque no es suficiente aplicar esta técnica que es una cosa física. ¿Qué trabajo se hace? ¿Se conversa con el paciente? Es importante que el La paciente- parte afectiva Sí. habló al Sí, principio. lo que pasa es que yo puedo poner láser y quito la adicción o disminuyo la adicción por el tabaco, pero de repente es un paciente que está depresivo y bueno, ya no fuma pero se suicida Ujú, por la depresión. ujú. Entonces, tenemos que valorar qué pasa con este paciente. Hay un problema depresivo, es un problema ansioso, un trastorno de personalidad. Cuando ocurre eso, derivamos. O sea, lo que manejamos, problemas de depresión, ansiedad, lo que manejamos nosotros, cuando requiere un apoyo adicional, pues para eso están los demás especialistas y se derivan. En el Hospital de Solidaridad tenemos todos los otros especialistas que trabajan de la mano. Es decir, la capacitación como profesional no solamente es a nivel de geriatría, sino que como médico deriva en caso de que tenga alguna enfermedad psiquiátrica. Claro, hay cosas que definitivamente las manejamos nosotros. Uh-huh. ¿Ya? Pero la idea es, primero valoro el aspecto, valoro el aspecto físico del paciente, ya, una cardiopatía, hipertensión, lo controlamos, lo tratamos, ¿no es cierto? El paciente tiene problemas de depresión, ya, tratamos el cuadro depresivo. Mientras fuma es fumador, pero también tiene depresión, entonces no es un evento aislado, Uh-huh. sino hay que tratar también. Es parte del ser, ¿no? De la persona. Vamos, tenemos también algunas medicinas como el bupropión, ¿no? Que también se usa para algunas El bupropión convulsiones. es un excelente fármaco, es un antidepresivo también. La verdad que pero no está exento pues de efectos secundarios. adversos. ¿Hay algún efecto secundario en la técnica láser? Aparte de... Lo que puede ocurrir es que hemos tenido hay un 10% de pacientes que no les va, que la verdad, por más que se le ponga el láser y se ha intentado hacer toda la evaluación afectiva, ya no pasa nada. ¿Por qué? Hay un 10% que hay resistencia. No se Es- sabe por qué. es No se sabe por tan, qué. es tan grande la ansiedad. La adicción. Entonces, hay Y que también esperar. tendrá que ver con que en el fondo del alma no quieres dejar.
Aparentemente en pacientes, bueno, definitivamente cuando nosotros evaluamos a pacientes decimos, bueno, si usted está decidido, valoramos la voluntad que tenga el paciente. Si tiene la voluntad, se hace. Pero a pesar de eso hay un 10% que... Pero hay como una contradicción, ¿no? Y eso lo digo por experiencia, porque yo en el fondo, o sea, yo quería dejar de fumar. ¿Por qué? Porque en la noche me venían los pensamientos de me voy a morir, me va a dar cáncer, mis hijos están chicos, sentía que el corazón se me salía y juraba que mañana, juro que no voy a fumar. Pero en la mañana, la misma actividad, el levantarme y todo, hacía que nuevamente fumara y que todo eso que yo había pensado en el silencio de la noche ya no importara. Entonces, yo lo que hubiera querido es que me aseguraran que no me iba a pasar nada, ¿no es cierto? Y es tener el cigarro entre los dedos, es tener el encendedor, es tener esta cosa de la cajetilla, o sea, son demasiadas cosas como que me acompañaban en, no sé, pues sería en la ansiedad, en el sentirme importante. Nos aferramos a cosas, ¿no? En la vida nos vamos aferrando en diferentes situaciones, pero siempre debe, creo yo, uno debe valorar qué es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, importa una vida sana, ¿no? Importa un envejecimiento saludable, importa que mi familia no sea carga para mi familia, o sea, uno tiene que ir priorizando y eso es lo que vamos conversando con los pacientes que van, ¿no? O sea, qué cosa quiere consumir. Entonces, creo que la mayoría va a optar por vivir un poquito mejor, ¿no? Okay. Y que se consigue desde el día que uno deja de fumar, que no importa si uno tiene 40, 50 o 60 años. No importa. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer terminal, que tengo un paciente que probablemente el único aliento que tenga es el cigarro, porque vive solo, porque está abandonado, porque tiene porque la soledad es mayor que otra cosa, pues la verdad, y tengo por ejemplo, bueno, si eso es el único placer que tiene en la vida, que ya es corta, que estamos hablando de, cuando hablamos de enfermedad terminal estamos hablando de probablemente, si estamos hablando de cáncer 6 meses, ya, ¿qué pues se puede hacer? O sea, para pacientes que tienen una comorbilidad, porque muchas veces dice hay algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, por ejemplo. El esquizofrénico tiende a fumar compulsivamente más que una persona que carece de esa... Sí, y probablemente ese sea uno de los tipos de pacientes que se fracase en el tratamiento. Lo que sí, el fracaso en relación a que deja o no deja, pero sí, muchos de ellos disminuyen la cantidad, no hemos tenido pacientes que de 20 han bajado a 5, bueno, ya mejoró. Ya mejoró, pero continúa fumando, sí, continúa. ¿Hay algún cambio en el gusto, en el sabor, por ejemplo? Se refiere a la biografía en que se puso disgeusia, o sea, hay cambio en el gusto, o sea, ya cuando vuelven a sentir el cigarro ya no sienten el placer que sentían. O sea, y eso es el mismo, lo mismo que ocurre cuando uno ha dejado de fumar bastante tiempo y vuelve a fumar, por ejemplo, siente o sea, ya no, incluso situación de, ya no es el placer, ¿no? Ya es el malestar más bien. Y ocurre también incluso con el licor, ¿no? Porque también se aplica para el licor. También. Entonces, los pacientes refieren, bueno, ya la cerveza que tomaban ya no sienten el gusto. Entonces, hay una alteración de la... de por sí, pues el sabor de la cerveza, a no ser que haya habido un entrenamiento consuetudinario, no es muy agradable, ¿no? Solamente este cambio se produce con el tabaco o con la comida también, no hay un efecto secundario. En relación con la comida, probablemente porque sean diferentes las papilas gustativas que están, no hay cambio. No se ha reportado. No hay un efecto secundario, por ejemplo, pierde el... No, que se pierde el gusto, no, felizmente, porque si no, eso haría que nadie quiera hacerla. Bueno, pero hablando justamente del tabaco y del daño, yo tuve una amiga, desgraciadamente ella murió,
pero le dio cáncer, y cuando le tenían que hacer los baños y las radiaciones y las quimios y todo esto, ella perdió el gusto a la comida, o sea, podía comer cualquier cosa, dulce o salado, y le daba lo mismo, no sentía el sabor de nada. Pero le dijeron que con el tiempo iba a volver a sentir menos, pero algo iba a sentir. Pero lo que nunca pudo volver es a salivar. Entonces era una tragedia, porque tenía que tomar por sorbitos chiquititos de agua para humedecer los labios y la boca. O sea, cosas que uno cuando fuma no se imagina, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay pues hay el problema de la radioterapia y alteración. O sea, la verdad es que cuando uno pierde la salud es que se da cuenta de todo lo que ha perdido.